Bueno, no terminaríamos de saludar a todos. Quiero reiterar la invitación que acaban de mirar acerca de nuestros 31 días de oración y sabiduría. Comenzamos este día martes 1 de diciembre a las 5:30 de la mañana hasta las 6:30. Todos esos días vamos a estar por aquí, por este canal, transmitiendo estos 31 días de oración y sabiduría con invitados, con variedad de cosas. No es un culto en sí como de pronto el domingo, pero vamos a tener palabra, vamos a tener tiempo de oración, vamos a tener tiempo para saludarnos también por ese medio en esos 31 días de oración y sabiduría. El año pasado lo hicimos, pero hay un dicho que dice que el que es caballero repite, así que todos somos caballeros en esta ocasión y vamos a no a repetir exactamente los 31 días tal como lo hicimos el año pasado, pero sí la esencia de lo que es la enseñanza de la sabiduría y su aplicación a los aspectos claves de nuestra vida. Así que no te lo pierdas, serán 31 días edificantes. Igual no pudiste estar temprano allí, puedes mirarlo después aquí por nuestro canal. Para ello te pido que te suscribas, que le des a la campanita que aparece ahí al lado de suscribirse. Y todos los días te va a estar llegando la notificación para que puedas seguirnos y conectarte con nosotros en la oración y la sabiduría del Señor en el libro de Proverbios. Así que no te lo pierdas. No hagas planes para otra cosa, haz planes para estar aquí en esos 31 días en directo de oración y sabiduría. Así que los esperamos, hermanos queridos, a todos. Sé que podemos hacerlo y ser muy, muy edificados. Esta mañana pues, continuamos con una serie que, bueno, no la he puesto allí como tal, pero yo la estoy siguiendo de esta manera, la verdadera obra del Espíritu Santo. Hemos oído ya acerca de ser guiados por el Espíritu y hoy vamos a compartir equipados por el Espíritu de Dios, cómo el Espíritu de Dios nos capacita a todos los hijos de Dios para servirle al Señor y para dar un buen testimonio de lo que es servir al Señor de corazón. Quiero que vayamos a la Biblia en el capítulo 12, Primera Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12, que nos habla de ese equipamiento del que estoy conversándoles, le estamos hablando esta mañana, y de la manera en que el Espíritu de Dios opera o actúa en nosotros. Capítulo 12 de Primera Corintios, la primera carta a los Corintios, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, y aquí ya pues Pablo introduce al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Ninguno que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús o maldice a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero, recalca Pablo, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero que resalte, subraye algunas palabras o algunas frases que son claves, como esta última: a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay, como quien dice, preferencias de parte de Dios hacia ciertas personas, dándoles a beber a ellos del Espíritu Santo y a otros no. Todos los que hemos creído en Cristo estamos incluidos en ese a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y a todos se nos ha dado capacidades y lo que menciona Pablo acá, dones, ministerios y operaciones, como dice el apóstol Pablo. A todos los que han creído en Cristo tienen acceso libre a estas manifestaciones del Espíritu Santo. No hay en la iglesia, estos son los que tienen más o estos menos del Espíritu de Dios, sino que a todos se nos ha dado el mismo Espíritu y capacidades para servirle al Señor. Y la primera cosa que hace el Espíritu Santo, lo primerito que él enfatiza, ¿verdad?, es que nadie puede llamar a Jesús el Señor sino por el Espíritu Santo. Hoy en el versículo 3, el Espíritu Santo, lo primero que infunde en la vida de alguien que ha creído en Cristo es lo que se conoce hoy en día o conocemos nosotros como el señorío de Cristo. Nadie puede llamar a Jesús el Señor si no es por el Espíritu Santo. Sí, o sea, el Espíritu Santo, aparte de darnos todas estas manifestaciones, este fruto, estos dones, estas capacidades para servirle al Señor, lo encamina todo o lo dirige todo hacia lo que la palabra enseña, que es Cristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. No somos nosotros el Señor, la iglesia tampoco. El énfasis del Espíritu Santo es entronizar a Jesucristo como el Señor de la iglesia y de la vida personal de cada creyente. Si esto no se da, alguien puede tener dones o ministerios, pero si esa persona que ejerce estos dones y ministerios no tiene claro quién es el Señor, ¿verdad?, no tiene claro el señorío de Cristo en su vida, entonces hay una falla enorme en esto, hay una fractura en esto, hay un quiebre entre el servirle a Dios con todas estas capacidades y dones y el reconocimiento de Cristo como Señor de nuestra vida. Entonces Cristo debe estar en el trono tanto del corazón de cada creyente que le sirve al Señor, como también Cristo debe estar en el trono de la iglesia. Pues si es una secta, si es un grupo sectario, ya eso es otra cosa, ya ahí no mandan Cristo para nada. Pero entonces Cristo debe ser el centro de esa iglesia. Entonces, reconocer el señorío de Cristo, eso es, alguien lo puso así, de pronto la comparación no sea la mejor, como que hay una presentación de un actor principal en un espacio previo a la presentación de esa persona, ya sea un cantante, un actor, ¿verdad? Y alguien ha dicho que el Espíritu Santo es el que organiza todo para que el actor principal se lleve todos los aplausos, ¿no? Se lleve todos los aplausos y todo le salga bien a ese actor principal. Él organiza lo que es el sonido, la escenografía y todo, para que en el caso de una persona que trabaja en un teatro, pues el actor salga bien. En este caso, el Espíritu Santo es el que provoca que Jesús se lleve todos los aplausos, ¿no? Que Jesús se lleve todas las ovaciones
y que Cristo quede bien representado. Entonces el Espíritu Santo hace eso. Es una operación muy exclusiva. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera a operar en los creyentes, Él le iba a glorificar, Él iba a provocar que la gente le diera gloria a Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo no vino a llevarse la gloria ni nada de esas cosas, sino a provocar que Jesús reciba toda la gloria, ¿sí? Y lo hace, como dice aquí el versículo 3, llevando a las personas a recibir a Cristo como Señor, ¿sí? Como el principal, como el que debe estar sentado en el trono de los corazones. Entonces, es una manera en que el Espíritu Santo nos equipa a nosotros. Es muy difícil servirle al Señor, servirle a Cristo, cuando Cristo no es el centro de nuestra vida, sino que Cristo es algo más y el centro soy yo, el centro es la iglesia. Inclusive el centro puede ser también toda la parafernalia de Jesucristo, debe ser el centro. Y la otra manera en que el Espíritu de Dios nos equipa es a través de diversidad de dones, de ministerios y de operaciones. Aquí dice, hay diversidad, versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones viene de un término que es carismas, o traduce para nosotros como regalo. Un don es un regalo. Viene de esa palabra griega que es carisma. Entonces, son como regalos que Dios ha dado a la iglesia para que la iglesia los reciba. De esa manera le puede servir a Cristo, ¿verdad? Aquí en la tierra, y le puede servir también a los hermanos, a la iglesia. Esos son los carismas que dice aquí el apóstol Pablo, o dones del Espíritu. Eso los da el Espíritu Santo. El versículo 5 dice, también hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de ministerios, ¿sí? La palabra ministerios viene de un otro término griego que es diaconión. Diaconión. Ahí viene la palabra diaconía y la palabra diáconos. ¿Sí? Los diáconos, todos saben, ese término sí lo conocemos, son ministerios, son ministros. ¿Ve? A ese le llamamos ministro, es a los pastores, a los predicadores, etcétera. Y también son ministros que son diáconos, son servidores, ¿verdad? Pero todo creyente es diácono. Todo creyente ha recibido del Espíritu Santo lo que dice el versículo 5, esa diversidad de ministerios para servirle a Dios. Entonces, versículo 4 dice el Espíritu es el mismo, versículo 5 dice el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones. Versículo número 6, diversidad de operaciones. Esa palabra, otra palabra interesante, si de pronto ahí mi traductor me la pone, energematon. Esa es la palabra griega para operaciones, ¿sí? Dice el versículo 6, diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces ahí vemos a toda la deidad cuando un creyente recibe esas capacidades, llámese dones, llámese diaconía o ministerios, o llámese operaciones. Vemos a toda la deidad, al Padre dando operaciones, al Hijo dando ministerios y al Espíritu concediendo dones. Qué lindo. De pronto algún creyente tiene un don, de pronto un creyente tiene un ministerio o una capacidad para servir. Yo le agradezco tanto junto a mi esposa que nos ha dado una iglesia, pero de servidores. Y agradezco tanto al Señor que ahí tenemos, para todo tenemos gente. Para todo.
inclusive para cosas por fuera de la iglesia, seculares. Siempre hay un servidor, siempre hay alguien que nos ayuda, que tiene esas capacidades o esas facultades y lo hace bien. Pero lo lindo de esto es que la deidad, para no decir la Trinidad de Dios, vamos a decir la deidad, está totalmente involucrada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en que la iglesia les sirva y les sirva con todo lo que Él nos ha suministrado, todo lo que Él nos ha dado. No necesitamos ni añadirle nada al servicio a Dios humanamente hablando, ¿sí? El hecho que alguien sea un profesional en algo no es esa la capacidad para servir a Dios, porque Dios se vale de por sí. Dios es muy capaz de tomar a un creyente y capacitarlo, perdón la redundancia, de suministrarle toda esa operatividad que viene de Él, que viene del Hijo, que viene del Espíritu, que viene del mismo Padre, para que ese creyente le sirva. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que si el mismo Dios está plenamente involucrado en que los creyentes y la iglesia les sirvan a Él, nosotros también debemos tener la actitud de involucrarnos completamente a servirle al Señor y a recibir ese equipamiento que da el Espíritu de Dios. Tanto lo que da el Hijo como lo que da el Padre, aquí en este caso operaciones, la palabra energematón, de ahí viene la palabra energía, energía, viene energía, que significa que es Dios, el Padre, quien da como ese voltaje para que nosotros hagamos su obra, ¿verdad? Con energía o con poder. Eso es lo que hace. Sin embargo, todo esto es una obra, una operación del Espíritu Santo de Dios, que primero quiere que Jesús sea puesto en primer lugar como Señor y como Rey en la vida de quienes le servimos, y la iglesia también tenga a Cristo como el centro mismo de toda la operatividad. Y segundo, Él es el que suministra, toma del Padre y toma del Hijo, porque Jesús dijo, Él tomará de lo mío y se los hará saber, se los suministrará a ustedes. Entonces el Espíritu Santo es ese que hace esa operación de depositar dentro de cada creyente, en el corazón, en la mente de cada persona que ha creído en Cristo, esas capacidades, esos dones y ese equipamiento para el servicio del Señor. Y ahí está una lista de dones, no la vamos a leer nuevamente, pero usted la puede leer, subrayarla. Dice el versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación, a cada uno es el todos, a cada uno es que usted y yo estamos involucrados en esto. Nadie se tiene por qué quedar por fuera de estas manifestaciones del Espíritu, dice el versículo 7, para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, y empieza Pablo a hacer una enumeración de operaciones y de dones. Por ejemplo, dice palabra de sabiduría, a otro Dios le dio palabra de ciencia por el mismo Espíritu. Versículo 9, ¿qué más ha dado, mija? Dice a otros fe por el mismo Espíritu y otros sanidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidad, no es el don de sanidad, aquí vienen unos dones plurales, dones de sanidades, ¿sí? Y ahí la mente se le pierde, porque a veces usted ora por un enfermo y se sana, y a veces un médico es cristiano y da con la enfermedad precisa y el tratamiento preciso. Y ese es un cristiano, un médico que es creyente y que ora por sus pacientes también. Entonces no podemos limitar los dones de sanidad. No es un don de sanidad, dones de sanidades. Versículo 10 dice, hacer milagros. A otros Dios le da profecía, a otros discernimientos de espíritu por el mismo Espíritu. Diversos géneros de lenguas, y a otros la interpretación de esas lenguas.
Pero, recalca Pablo, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular. Como él quiere y nadie le puede decir. No. Es bueno eso porque a veces uno, bueno, cuando no es maduro en el Señor, uno envidia, ¿no? El don ajeno que tiene otra persona y lo cree muy superior al que uno puede tener. Se cree uno inferior a esa persona. Se cree uno inferior, se crea un sentimiento de contra el Señor. Bueno, ¿y por qué esa persona ora por los enfermos y yo veo que se sanan? En cambio yo oro por los enfermos y se mueren. O se ponen peores. Porque de pronto ese no es el don en el que el Señor te quiere usar, sino que te ha dado otras capacidades. Pero tanto el que tiene el don de sanidad como el que tiene el don de, digamos, de sabiduría o de ciencia, ambos han recibido los dones del mismo Espíritu. Amén. No es discriminatorio, sino que el Señor sabe en qué usted y yo le podemos servir mucho mejor. Quiero decirle que esta lista que está aquí en 1 Corintios 12 no es completa. A veces yo he oído prédicas acerca de los 9 dones del Espíritu Santo. He oído otras que dicen los 7 dones del Espíritu Santo. Y no hay ni 7, ni 9, ni 11. La lista de dones, tanto en Corintios como en Romanos capítulo 12 y en otros lugares del Nuevo Testamento, no es completa. Estamos hablando del Espíritu Santo y de la diversidad de dones que Él profesa, que Él suministra a la iglesia para que la iglesia le sirva. Inclusive en el Antiguo Testamento había gente llena del Espíritu Santo, llena de capacidades dadas por el Espíritu Santo de Dios para hacer diseños en el santuario, adornos, las cortinas, orfebrería. Todo esto era una capacidad que el Espíritu de Dios le dio a ayudantes de Moisés, por ejemplo, en el santuario. Entonces, no hay una lista que podamos decir, esta es la lista completa, esta es la lista plena de los dones del Espíritu Santo. Todas son incompletas, por decir, en ese aspecto. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo es muy amplio, muy amplio. Al que Él quiere le da muchos dones, al que Él quiere le da un solo don. Así es. Y no le da más. Pero esa gente que tiene un solo don del Espíritu Santo son súper necesarios en la obra del Señor. Amén. Inclusive a veces hacen mucho más con ese solo don que aquellos que tienen 5 o 6 dones del Espíritu Santo. Entonces, no nos pongamos a mirar el don ajeno, sino qué quiere el Espíritu de Dios equiparme a mí para que yo pueda servir en la obra del Señor. Miremos las listas de dones. A veces uno lee allí, yo quiero tener ese don de milagros porque eso me da caché, me da prestigio. Esos dones de sanidad atraen mucha gente, ¿no? O el don de ciencia. O el don de ciencia, porque, correcto. Sí, el don de ciencia es aquella persona que puede ver mientras predica el pasado, el presente y el futuro de una persona. Inclusive, este don tiende a que muchos lo confundan y tomen a la persona como si fuera un brujo. No, es el Espíritu Santo el que da este don de ciencia. Y hemos visto testimonios o escuchado testimonios de personas que tienen este don y el Señor les revela lo que está pasando en la vida de una persona, cómo fue su pasado, cómo fue su presente y cómo será su futuro sin conocerla. Sí, se han dado esos casos. De todas maneras, la Escritura no define el don, tal es esto y esto, no hay una definición clara. Lo sabemos de pronto, por ejemplo, que hay en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, de la manifestación de algunos dones, entonces uno concluye que el don fluye de esa manera. Pero estamos hablando, como dijimos ahorita, del Espíritu Santo y de la diversidad. Es maravilloso saber que el Espíritu Santo no hace 2 cosas de la misma manera iguales nunca. Él siempre es diverso, pero el propósito principal es glorificar a Cristo, no al hombre, y no exaltar al que tiene el don o los dones o las operaciones,
sino exaltar al Señor Jesucristo. La segunda parte de esto, quiero compartirte un test como una prueba para nosotros de saber cómo estamos siendo usados por Dios en estos dones. Y también, bueno, también nos va a ayudar mucho a identificar a alguien que dice tener un don del Espíritu Santo, a ver si es cierto o si no es cierto que lo tiene. Y esto lo he llamado un test de identificador. De pronto tú dirás, bueno, no tiene mucho que ver con el mensaje, lo primero que el pastor ha dicho, pero vamos con la sabiduría que Dios nos dé a hacer este enlace, porque nosotros vivimos en un medio evangélico donde se da mucho este tipo de manifestación también. Entonces, sobre todo quiero que lo tomemos para nosotros, este test acerca de las manifestaciones y dones. Quiero que vayamos a la primer pie de la cruz de Cristo, el único, los demás se fueron, el único que se recostó en su pecho la noche que Jesús iba a ser entregado y bueno, estaba cerca del corazón del Señor. Él escribió esta carta, quiero que vaya conmigo al capítulo 4, si mi esposa puede acompañarme ahí, versículo número 3 de Primera de Juan. Al final de tu Biblia, casi antecitos de Apocalipsis, capítulo 4, versículo número 3 de Primera de Juan. Y dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ok, el versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Versículo 1, capítulo 4 de Primera de Juan. Amados, hablándole a los creyentes, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Háganle un test, es lo que estamos ahora hablando, para identificar, apliquen este test, ¿verdad? Probad los espíritus si son de Dios, ¿ya? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora sí viene lo que leyó mi esposa. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo que viene, que vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, el primer test que aplicaremos a la manifestación de los dones, ya sea en nuestra vida o en la vida de otros que veamos por ahí, es el test de la sana doctrina. Amén. De la sana doctrina. Probemos todo lo que es espiritual. Tenemos la facultad y la autorización de Dios para no tragarnos todo lo que oímos. ¿Ves? Para no tragar entero. La sana doctrina es la doctrina que sana. Es la doctrina sana. Es la doctrina, aquí nos da Juan un modelo y un ejemplo, por decir, la columna vertebral de la doctrina cristiana. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, que cree en la encarnación de Dios, del Hijo de Dios, en la persona de Cristo, de Jesús. Eso es la columna vertebral. El que pone a Cristo como cualquiera otro en el nivel de un buen hombre, un buen profeta, una persona que hizo el bien, pero que no era el Hijo de Dios, que eso de que Dios se hace carne, se hizo hombre, eso no cabe en la cabeza de nadie, etcétera. Entonces dice Juan aquí, no es de Dios, ¿sí? Y de ahí para allá, todo lo que sea doctrinalmente errado no es de Dios, ¿sí? No es de Dios y no tengo la obligación ni de recibirlo, ni de creerlo, ni nada de esas cosas, ¿sí? Entonces el test, aplíquele todo el test porque él tiene clara su fe o sus creencias. Mucha gente
que dice profetizar y hablar de parte de Dios y realmente tienen una ignorancia inmensa acerca de las doctrinas de la palabra del Señor. Entonces, una persona, yo no digo que no, que Dios puede usar a alguien ignorante en algún momento, pero si alguien de verdad quiere servirle al Señor, dedicarse al servicio de Dios con algún don, o quiere ser pastor, o quiere ser un predicador, o un profeta de Dios, etcétera, tiene que ser una persona que se dedique al estudio de la palabra del Señor y que se le note y que se sepa en todo tiempo y en toda época, ¿sí? Porque la doctrina cristiana la doctrina sana es lo que la iglesia del Señor ha creído en todo tiempo y en todo lugar. Hay unos fundamentos de la palabra del Señor, de la doctrina cristiana, ¿sí? Entonces, uno de esos es que Jesucristo ha venido en carne, que Dios se hizo hombre. Amén. Ese es el pilar, esa es la columna vertebral de nuestra fe. Si uno no cree eso, ya está por fuera de cualquier manifestación del Espíritu Santo. Y Pablo y el apóstol Juan, perdón, dice aquí que no diciendo cantidad de cosas o desconociendo la palabra del Señor. Entonces, aplíquele siempre a su propia vida, a mi propia vida. Supongamos que yo digo, yo tengo de parte de Dios el predicar, entonces yo debo examinarme si lo que yo predico está acorde a las Escrituras, o si es algo que yo estoy oyendo por ahí y yo digo, yo sé que si yo hablo esto, la gente se va a poner contenta porque les voy a decir cosas bacanas y chéveres que les gusta a la gente escuchar, y eso es una mala motivación. Ya por ahí debo corregir el rumbo y dedicarme conscientemente, concienzudamente al estudio de la palabra del Señor, a la doctrina de la palabra del Señor, para que así yo tenga como una fuente de donde yo sacar, ¿verdad?, para ministrar. Y es el test de la conducta nuestra o de quien ostenta un don o una manifestación del Espíritu de Dios. Dice así 1 Juan 3:10. En esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. Entonces, observemos la conducta. La conducta uno se demora a veces en observarla, pero hay que observarla en quienes dicen ser personas de Dios. ¿Sí? Así es. No lo que habla, nada más. En lenguas. Puede hay gente que habla en lenguas. Bastante, pero también esa misma lengua con que habla en lenguas la usa para maldecir cuando no está en la iglesia, para insultar, para maltratar al marido, a los hijos o a la esposa con esa misma lengua. ¿Ves? Entonces, la conducta es importante. Hay gente que usa dones para sacar provecho, los tiene como un negocio, edificando, porque uno edifica más a los demás con su conducta, más a veces que con sus palabras. Es importante ministrar, es importante servir y es importante, sí, manifestar los dones a favor del cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, pero más importante es tener una conducta, tener un carácter sano, ¿sí? Cristiano. Un carácter cristiano, que Cristo viva. Recuerda que lo primero que quiere el Espíritu Santo es que Jesús sea reconocido como el Señor, que Jesús sea reconocido como el Señor. Entonces, el que manifiesta, yo no estoy diciendo que esa persona es perfecta, ni nada de eso, pero uno conoce muchos que a cada rato están pelando el cobre. Entonces, está bien, uno pela el cobre de vez en cuando, pero va corrigiendo, su conducta va en ascenso en relación con el Señor, ¿sí? Así es. Pero sí, cada rato uno oye de gente que personas que está cayendo, que esto, y otra vez está en la iglesia. Conductas que no terminan nada bien, hermanos, nada bien. Entonces,
Yo personalmente no voy a creerle a alguien, aunque predique muy bonito, muy hermoso, y aunque inclusive lo que dice se cumpla en un pastor que dejó a su mujer y ahora vive con otra mujer, porque esa persona me está diciendo de que nada de lo que él está predicando o está manifestando como dones del Espíritu Santo, aunque sea que se estén manifestando y se vean las manifestaciones, esa persona me está diciendo que nada de lo que él dice está funcionando en su propia vida. Así es. No está funcionando, no está dándole resultados a esa persona. Y no indica eso, no quiere decir eso de que la persona no esté diciendo verdades. Puede estar diciendo muchas verdades, pero son teoría nada más. Si esa persona no tiene una conducta que respalde por completo cada una de sus palabras. Así que el test de la conducta, así como operaciones o servicios para el Señor. Y el último test, mija, para ya cerrar, está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y el 6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjate que todo esto es muy espiritual. Y este es el test del método. El test del método. ¿Por qué si yo tengo X don o ministerio, tengo que usarlo a la manera del mundo? El versículo 4 es claro. Por eso hablan del mundo, a las maneras del mundo, y el mundo los oye. ¿Sí? El mundo tiene su manera de hacer las cosas cuando quiere lograr algo. Cuando es en la iglesia, nosotros tenemos que someternos a las maneras del Espíritu Santo de Dios para operar, para hacer la obra del Señor. ¿Sí? El mundo engaña, el mundo miente, el mundo manipula. ¿Sí? Eso hace el mundo para lograr sus propósitos, la gente mundana. Entonces a veces alguien está en la iglesia y con la sugestión, crear un ambiente, eso es horrible. Bueno, uno ve tanto en esto, hermano, que es vergonzoso a veces da risa, a veces da vergüenza lo que uno oye y ve dentro del ámbito cristiano de la iglesia. Sí, me acuerdo de unas pseudoprofetas que se llevaron algunas hermanas de la iglesia una vez a unas sesiones, eso parecían eran unas sesiones de espiritismo, apagaban las luces, no dejaban entrar hombres, solo mujeres, y ahí había una profeta que tenía una conducta terrible porque era lesbiana, de sugestión tremenda, y cuando un creyente ministra a Dios de acuerdo a principios mundanos, siempre hay alguien que lo va a escuchar. ¿Sí? Ahí dice el versículo 4, ellos son del mundo. Esos profetas y esas personas falsas son del mundo. Por eso hablan como el mundo y el mundo los oye. Y hay muchos cristianos que todavía tienen mucho mundo en su corazón. Y siempre están acudiendo a este tipo de engaños y de cosas y de mentiras. No quieren escuchar, y muchas veces también hay humanismo en la cual se le está diciendo vas a salir adelante, vas a prosperar, vas a tener casa, carro y beca y cualquier cantidad de cosas. Pero hay una frase muy bonita que quiero dejarles hoy a ustedes en esta mañana. Muchas personas son conocidas en la tierra, pero desconocidas en los cielos. Y muchas personas son conocidas en el cielo, pero desconocidas en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas personas, como está diciendo mi esposo, como para llamar la atención o para atraer personas de profecía, una cantidad de cosas, pero ¿es para qué? Para llamar la atención sobre las personas. Pero en la vida espiritual no son conocidos por el Espíritu Santo ni siquiera. Y a veces usan también el temor, infundir miedo para tener a la gente cautiva. Yo recuerdo, y son muchos casos, recuerdo una joven dejó de ir a una iglesia cristiana aquí por el sur de la ciudad
Y le pregunté, ¿pero por qué dejaste de ir a la iglesia? Dijo, bueno, yo una vez hice y Dios le muestra cosas. Y entonces al entrar yo al templo, ella me quedó mirando y me señaló delante de toda la gente y dijo, cuando esa joven entró aquí, detrás de ella entró una nube negra. Entonces, claro, la muchacha se asustó y dio a entender esta hermana profeta, no sé con qué intención lo haría, pero bueno, si quería asustarla, lo logró. De hecho, cuando yo conocí a esta hermana, había pasado bastante tiempo acerca de la nube negra que venía detrás de ella cuando ella entró al templo. Entonces, mucha gente está en las iglesias hoy ostentando ciertos dones, manifestaciones y que Dios les muestra, pero es con el método mundano de infundir temor. Cuando se nos infunde temor, se nos paraliza. Y al estar uno paralizado, uno queda a expensas a veces de la persona que lo está. Cosas pueden parecerse. Se puede crear un efecto similar al Espíritu Santo, a la manifestación del Espíritu de Dios, pero con otro objetivo. Quizás, como dice mi esposa, para atraer la atención hacia mí, para que vean que yo soy, que Dios me muestra tantas cosas, que tengo poder, que tengo facultades. Yo me acuerdo, bueno, eso sí lo puede contar, es mi esposa cuando estaba soltera. Esto siempre nos reímos de ello porque bueno, yo me encargué de que no se cumpliera. Lo que pasa es que, bueno, cuando tú estás empezando en los caminos del Señor, a pesar de que ya tenía como 5 años de estar en los caminos del Señor aproximadamente, nosotros cómo va a ser nuestro futuro. Vamos donde, no, mira, vamos donde esta hermana que el Señor le muestra. Vamos a ir allá porque Dios le muestra. Y eso es algo como brujería o como espiritismo. Usted colóquele el nombre, pero estamos buscando esa respuesta, ¿verdad? Que alguien nos quiere dar, pero cuenta que fue. Pero no buscamos la respuesta en la palabra del Señor. Y en ese, quizás afán o en el semanas cristianas, teníamos tiempos de oración, vigilia, y en una de las vigilias, la hermana empezó a orar por mí y me dijo, Dios tiene para ti cosas grandes, Dios te va a traer, te va a dar a ti un esposo, y ese esposo no es colombiano, es un extranjero, y yo me voy a casar con una africana, dentro de 10 años nos encontramos y vas a ver a mi esposa subida en un árbol con mis hijos y haciendo como Tarzán. Entonces, esto no se lo había contado a estas hermanas, pero fíjate lo que mi corazón quería escuchar. Y quiero terminar diciendo que cuando Iván y yo nos hicimos novios, yo le preguntaba y siempre ahí empecé a ir a la palabra del Señor y el Señor me dijo, porque como le decía ahorita, tenía en mi mente que me quería casar con un alemán, no sé, la idea como que de un hombre blanco, ojos azules, pero cuando fui al Señor, a la palabra, el Señor me habló clarito y me dijo, y no por una ocasión, sino por varias veces me dijo, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón y a este he escogido yo. Y eso para mí fue muy impactante. Y una vez conversando los dos, él me dice, no sé por qué siento cuando el Señor dice, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira lo que está en el corazón. Era como una confirmación porque él me estaba diciendo, siento algo especial de Dios para mi vida. Y él no sabía lo que el Señor ya me había hablado a través de su palabra. Entonces, creemos, y amados amigos y hermanos que nos están viendo, y estamos buscando y nos equivocamos. Es más, quiero decirle que una de estas personas con las cuales yo oraba, al tiempo me entero de que se volvió una... Y así pasa, y estamos y hemos escuchado, aún en la pandemia, cantidad de cosas de personas que se llaman ser cristianas y que son supuestamente usadas por el Espíritu Santo. Y dan profecías y, como decía también mi esposo, vemos personas que están ministrando, que están predicando y están dejando a su... El test funciona, aplique el test, no traiga entero, ¿sí? Se puede gente impía, gente mundana, estar en una iglesia y crear un ambiente muy similar a lo que es la operación del Espíritu de Dios.
muy similar. El mundo es imitador, el enemigo imita todo lo que es de Dios y lo único que no puede imitar Satanás es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, o en los 5, 4, 3 años, porque hay gente que llega a un lugar hoy y ya en una semana lo ponen a predicar, lo ponen a enseñar y lo ponen a ministrar, sin ni siquiera esperar que esa persona dé fruto espiritual. Y a veces eso son lo que viendo hoy en día, el desastre terrible. Está siendo usado de Dios, siempre tendrá progreso en su vida espiritual, siempre. No podemos creer en gente que dice ministrar de parte del Espíritu de Dios, que va de fracaso en fracaso. Las personas que son guiadas por el Espíritu de Dios y que son espiritual. No estoy diciendo que no tienen problemas, dificultades y todo lo demás, pero siempre se les va a ver el progreso en lo espiritual. Amén. Y va a aportar al nivel espiritual de una iglesia, de una congregación. ¿Sí? Cuando no es así, la persona lo que hace es, a través de metodologías mundanas como la sugestión, hay unos que hasta cambian la voz cuando están orando por la gente. ¿Y por qué tienen que cambiar la voz? El Señor puede escuchar su oración con su voz tal cual, como Dios se la dio. No tiene por qué cambiar la voz. O gritan, o se quieren revolcar, o hacen cosas extrañas. Pero eso, a la larga, si no es del Espíritu Santo, ni en esa persona, ni en las personas que está ministrando tampoco. Entonces, apliquemos siempre el test, hermano. Sí, la Biblia nos autoriza. Si alguien viene a ti con una palabra o Dios le mostró, usted dígale, permíteme que yo voy a hacer lo que la Biblia dice que debo hacer en estos casos. Si usted ve que esa persona se enoja, si esa persona, porque a veces los mensajeros se creen más importantes que el mismo mensaje y no tiene por qué ser así. Si alguien refuta todo lo que yo estoy diciendo, bueno, yo no tengo por qué enojarme. Yo cumplí con dar el mensaje, ¿sí? Porque la cosa no es conmigo, es con el mensaje. Y es posible que sí, que cometí alguna equivocación mientras ministraba y todo lo demás. Y si alguien me lo dice en amor, yo lo debo reconocer y corregir y ya. No ha pasado nada, no soy infalible. ¿Sí? El método está usando esa persona si es mundana. Apliquemos el test de la sana doctrina. De la sana doctrina. ¿Conoce esa persona la doctrina bíblica, la doctrina cristiana? ¿Sí? Es una persona que se ha esmerado por estudiar la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, tiene un concepto global de las escrituras, o solo es fragmentos lo que habla, fragmentos por ahí. Apliquemos el test de la conducta, ¿sí? ¿Qué clase de persona es la que está transmitiendo ese mensaje? ¿De dónde salió? ¿Sí? ¿De dónde apareció? ¿Quién fue su pastor? ¿Quiénes fueron sus pastores? Etcétera. Todo eso hay que investigarlo porque yo no me puedo tragar entero lo que está circulando por allí. Entonces, apliquemos los test, la misma persona, un test, como pasarlo por un escáner y ver qué hay dentro, qué hay en la vida, en la conducta, en la sabiduría de esa persona, pues, o si hay mucho mundanalidad, pues apliquemos ese test. Entonces, quería decir algo. Hay personas que, como está diciendo mi esposo, hacen cosas y hablan, pero no se les ve el amor. Y hay una frasecita que siempre he recordado, que se le escuchaba a un hermano a mis inicios de vida cristiana y decía, lo que tú dices que eres no se deja ver con lo alto que tú haces. Es decir, que hacían una cosa y dicen otra. Dicen, yo soy profeta, yo soy usado por Dios, pero con sus actitudes dicen otra cosa. Recuerdo, bueno, esto me lo contó el pastor amigo, aquí en Feta, ¿no? Le tomó a una persona, un hermano, le dijo, así te dice el Señor, dale a mi siervo, refiriéndose a él, dale a mi siervo que te está profetizando todo lo que traes en el bolsillo, el dinero.
pero hizo una salvedad. Si no le puedes dar todo, dale tan siquiera la mitad. Entonces, a veces eso da risa. Que yo no creo que el hermano que hizo eso, esa profecía, lo hizo con cuestionar al otro para que le diera dinero. Lo mismo el del éxito o el vivero que estaban las promociones. También sí, alguien en fin de año en una iglesia, ¿verdad? Esto fue aquí en Barranquilla. Se levantó la hermana, creo, y dijo, así dice el Señor, tengo unas excelentes promociones en el éxito, en el vivero. Cosas por el estilo. Esas cosas dan risa, otras dan vergüenza escucharlas, otras son manipulaciones. Bien, lo que quiero que quede claro, hermano, es estas cosas. Número uno, la obra del Señor, el Señor de nuestras vidas. Ninguno puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esa es su labor principal. Todo lo que Él nos da para servirle, para ministrar, ¿verdad? Predicación, hablar en lenguas, desde dones de servicio, etcétera. Todo el Espíritu Santo lo da para que nosotros pongamos a Cristo en primer lugar. Eso, lo que se sale es obedecerle, seguirle a Él, ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Jesús es el Señor. Eso. Y en cuanto a servicio, nos da el Espíritu Santo capacidades, nos da funciones, nos da operatividad y nos suministra dones. Recuerde que esas listas no son completas y se dan a todo el que servirle al Señor y al reino de Dios, ¿sí? Dice que lo hace todo esto, todas estas operaciones y cosas que hemos mencionado, un solo espíritu, ¿sí? El mismo espíritu que da a la hermana Ivette don de sanidad, de orar por enfermos, a las mesas, por ejemplo. Es el mismo espíritu. Ella no es mejor que yo, ni su don es superior al mío, ni el mío es inferior al de ella, ¿sí? Y todos estos dones son para edificar a la iglesia del Señor, no para crear controversia, no para crear división en la iglesia, no para que yo me gane a un grupito de la iglesia que oye todo lo que yo digo y si el pastor me reclama, me abro con ellos y formo una iglesia del servicio al Señor. A mí no me preocupa, yo sé los dones que el Señor me ha dado, quiero usarlos para su servicio y quiero ver una iglesia que florezca en el servicio a Dios a través de los dones y manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Amén. Una iglesia edificada, una iglesia que se ve como un cuerpo donde todos los miembros, dice Pablo, va recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, eso es muy, muy importante. Importante también es aplicar el test, ¿verdad? Tanto a nuestra propia vida como a la vida de quienes dicen tener dones del Espíritu Santo. No todo el que tiene dones del Espíritu Santo se la sabe toda. Fe a caminar el largo camino del servicio a Dios y del crecimiento espiritual en las cosas del Señor. Quiero que oremos. Así es. Dando gracias al Señor, creo que me pasé unos minuticos, pero perdone. Pero era muy importante. Vamos a orar y a dar gracias al Señor, porque yo sé que todos los que están allí, que pertenecen a de que no tiene nada del Espíritu Santo, porque todos hemos recibido del Espíritu de Dios las capacidades que Él nos ha dado para servirle a Él y hacer a Cristo el Señor de la iglesia, de nuestra vida también. Oramos. Padre amado, te damos muchas gracias en este momento. Bendito Dios por tu palabra, gracias por edificarnos a través de ella y gracias por cada capacidad que has dado, que están conectados, bendecirles, Señor, esta mañana y orar para que esos dones y todo lo que has depositado en cada uno, Dios, en unos más que en otros, Señor, pero igualmente todo ha procedido de ti, de tu Espíritu. Permite que todo eso, Señor, sea puesto al servicio del reino de Dios. Amén. Cada capacidad, cada don, cada ministerio, cada diaconía, cada carisma de tu espíritu, cada energematón, o sea, en llevar crecimiento a tu obra
al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Señor, ayúdanos a aplicarnos nosotros mismos este test de la sana doctrina. Permite que podamos conocer a profundidad tu palabra y el uso de los dones, Señor, y operaciones de tu Espíritu. Que nos podamos aplicar a nosotros mismos el test de la conducta. Y cuando veamos, Señor, que estamos desviándonos o que no estamos creciendo en carácter, podamos venir a ti y a tu Espíritu, que es amor y gozo y paz y paciencia y benignidad y bondad y fe y mansedumbre y templanza, Señor. Permítanos crecer juntos una cosa con la otra, tanto los dones como el fruto de tu Espíritu. Y permítenos, Señor, aplicar también este test, este último test, para que podamos, Señor amado, a largo plazo tender nuestra vida, de manipular a nadie, de asustar a nadie, de querer sacar provecho de otros, Señor. Líbranos de todo esto, Padre. Guárdanos como iglesia, Padre, porque tú nos has confiado tu palabra, nos has confiado el Evangelio, como se lo confiaste al apóstol Pablo. Permítenos crecer, Señor, en oír la voz de tu Espíritu Santo, en ministrar, aunque no estemos de acuerdo nosotros cómo quiera hacerlo tu Espíritu, pero que lo hagamos de esa manera, Señor, en el aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Tenemos una buena cantidad de espectadores y bueno, mi desafío, creo, antes de que cerremos esta transmisión, podemos llegar a 60 me gusta o más. Así que si no has dado me gusta, hágalo en este momento. Si no te has suscrito a nuestro canal, hágalo en este momento. Desde el martes 5:30 de la mañana a 6:30 de la mañana. No te lo pierdas. Dios nos va a edificar, hermano, a través de un librito precioso. Digo librito con cariño, porque es un librote, un librazo, el libro de Proverbios. Así que no te lo pierdas. De 5:30 a 6:30 a partir del día martes 1 de diciembre. Ya es diciembre. Y quiero invitar a todas las mujeres que nos están en sesión del año 2020. Va a ser un tiempo bien hermoso y vamos a dar gracias a Dios por todo este tiempo que durante la pandemia nos reunimos los domingos a las 6:30. Hoy es nuestra última reunión del año 2020 y reiniciaremos y retomaremos estas reuniones ya en el 2021. Así que las espero. Amén. Vea, llegamos a la meta, 60 me gusta. Gloria a Dios por eso. Suscríbete a nuestro canal. Vamos a tener bastante contenido aquí en adelante. Y pronto estaremos con la ayuda del Señor celebrando también en nuestro templo. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano. Amén. Nos vemos el día martes aquí. Se acercan 31 días llenos de oración y palabra de Dios que llenarán tu vida y la de tu familia de sabiduría, porque la sabiduría edifica tu casa. Hola, Dios te bendiga. Te invitamos a 31 días de oración y sabiduría. Le esperamos. Atentos. Inicia la cuenta regresiva. Se acercan 31 días, porque la sabiduría edifica tu casa. Hola mis hermanos, aquí estábamos reinventándonos, soy el pastor Iván. Quiero invitarte para que nos acompañes del 1 al 31 de diciembre de este año a estos 31 días de oración y sabiduría. Va a ser de 5:30 a 6:30 de la mañana todos esos días. Acompaña a nuestro canal aquí en YouTube, CBI Casa de Dios. Síguenos desde ya y conéctate cada mañana del 1 al 31 de diciembre. Atentos. Inicia la cuenta regresiva de tu familia de sabiduría, porque la sabiduría edifica tu casa. Te invitamos a conectarte del 1 al 31 de diciembre, de 5:30 a 6:30 de la mañana por nuestro canal de YouTube CBI.